Pues muy buenas, ya habéis visto, un día en el huerto, tranquilo, relajado, espero que hayáis notado lo a gusto que yo estaba y que hayáis podido estar más o menos igual de a gusto que yo viendo cómo lo hacía. Ahora os voy a enseñar un poco, os voy a dar una vuelta por aquí, enseñaros qué es lo que he hecho y lo que no, y iremos a despedir el vídeo. Bueno, vamos a ver, explicaros que he estado haciendo estos caminos, he estado separando, aquí he plantado cebollas, hay 5 hileras, 4 de 10 cebollas y una de 8, no había más, 48 cebollas hemos plantado. Como veis, está todo a lo largo, pero cada vez que acabe de plantar alguna cosa voy a hacer un pasillito para poder ir pasando, poder ir regando, igual que este pasillo del medio es para lo mismo, es para regar. Y ahora os voy a enseñar este pasillo que hay aquí, este que se ve, no sé si lo veis bien o no, pero bueno, es un pasillo por donde estoy andando ahora, por esto de aquí. Bueno, la cuestión es que esto que se ve así como más oscurito es donde vamos a trabajar todo el huerto de este año, y esta parte de momento la voy a dejar sin nada. Si puedo y si me da tiempo, empezaré a hacer los bancales. Y si no puedo, pues nada. La verdad es que el año pasado planté de más, pero bueno, todo eso os lo voy a explicar ahora despidiendo el vídeo. Bueno, pues como veis, hemos dado inicio a la temporada de siembra, aunque bueno, esto que hemos hecho era plantar las cebollas, no eran semillas, era ya el plantel, así que es plantar, solo se siembra cuando son semillas. Bueno, aparte de eso, supongo o quiero pensar que por lo menos habéis apreciado que estaba bastante relajado, que me relaja, que me gusta, que me divierte y que me entretiene todo lo que es el huerto. Como veis, yo me he pasado todo el día, está empezando a anochecer y podría tirarme así días y días. Me encanta estar removiendo la tierra, plantando cositas, bueno, todo eso. Nada, vamos a ir siguiendo. Espero que os haya gustado. Si podéis, en los comentarios me ponéis si os ha gustado el vídeo así casi todo con música, os gusta más cuando hablo todo el rato. Más que nada por tener una orientación de que os gusta más. Y seguiré haciendo de las dos cosas porque a veces es necesario una y a veces es mejor otra. Así que no hay más. Pero sabiendo que os gusta más una cosa u otra, pues igual me voy más para una cosa o para otra. Bueno, espero que os haya gustado. Un super like para todos los que llegáis hasta aquí. Si os quiere, se os aprecia. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos la semana que viene. Chao.